Esta vez nuestro objetivo será descubrir cómo viven los budistas en Valencia. Para ello nos hemos trasladado a uno de los centros budistas de nuestra comunidad. Bueno, nos encontramos aquí con la directora del Centro Budista de Valencia, y que se llama Sadakara, y bueno, vamos a empezar. En una sociedad acostumbrada a las religiones, donde queda muy clara la figura de Dios, ¿consideraríamos aquí que el budismo es una religión? Bueno, sí, es un tema muy interesante. Depende de lo que entendamos por religión. Si entendemos religión como algo relacionado con creacionismo y teísmo, no. El budismo no asume esta parte de la existencia, no cree en un Dios creador. Pero el budismo podría ser entendido como una religión en el sentido que lleva al ser humano desde donde está hacia trascender sus propios límites y evolucionar. ¿Tenéis momentos importantes a lo largo del año que se celebran de una manera especial? Sí, hay varios momentos. Celebramos la iluminación del Buda histórico, el primer ser humano que se iluminó. Celebramos las enseñanzas, celebramos la Sangha, que es la comunidad espiritual. Hay varios días que celebramos de manera normal, meditando, estando juntos, intentando ser felices y positivos. ¿Cuál es el motivo de que los budistas se cambien el nombre? Bueno, hay varios motivos, ¿no? Uno sería que normalmente el nombre que solemos tener aquí en Occidente es un nombre cristiano, y queremos tener un nombre que hable de nuestra práctica espiritual, ¿no? Entonces también es que cuando te ordenas, pues de alguna forma hay un cambio grande en tu vida, eres casi como un nuevo ser y recibes un nuevo nombre, y también tiene un sentido de práctica. Mi nombre, por ejemplo, significa fuente de lealtad y confianza, ¿no? Entonces parte de mi práctica espiritual es el cultivo de la lealtad y de la confianza. ¿Cuáles son las diferencias entre el budismo de Oriente y del de Occidente? En lo esencial, ninguna. Las enseñanzas esenciales son las mismas en todas partes, ¿no? Las diferencias son culturales. El budismo en India pues tiene la vestimenta de la cultura india, en China tiene la vestimenta de la cultura china, en Japón, en Tíbet, y en Occidente estamos intentando que sean las mismas enseñanzas, pero nuestra propia cultura, nuestro propio lenguaje. ¿En qué consiste la meditación? La meditación es una herramienta de autoconocimiento, de sosiego y de positivizar las emociones. Consiste en enfocar la mente en la respiración, por ejemplo, y progresivamente ir calmándonos y siendo más claros y más positivos. ¿Y qué puede aportar la meditación a una persona? Pues puede aportarle, se conoce uno más a sí mismo. En vez de proyectar fuera y pensar que las culpas siempre están fuera, toma responsabilidad, sosiega la mente, puede tener más conciencia, positiviza el corazón, te relaja, te hace más consciente y más amable. ¿Crees en la reencarnación? Creer no es una fórmula muy budista, no nos interesa mucho creer en cosas, ¿no? Yo pienso que la reencarnación es un principio que tiene bastante lógica, ¿no? Podríamos decir aquello de que nada se crea ni se destruye, sino que todo se transforma. Y también la vida humana, ¿no? Con la muerte no hay un fin, no hay una destrucción absoluta, sino que es una transformación, bastante radical, desde luego, pero una transformación. Una vida da origen a otra vida. ¿A ti en qué te gustaría reencarnarte? A mí me gustaría reencarnarme en alguien generoso, valiente y amable. ¿En qué consiste la iluminación? Bueno, es una pregunta muy complicada. Realmente, para saber plenamente qué consiste la iluminación, uno tendría que iluminarse. Yo puedo decir algunas cosas que son como conceptos, como ideas. Una persona iluminada es una persona con toda su energía disponible, una persona sabia y una persona bondadosa. Entonces, cuando tú has desarrollado toda tu bondad, toda tu inteligencia y sabiduría y no hay bloqueos de energía, eso es una persona iluminada.